Hay algo que muy poca gente entiende, pero que ha movido imperios, destruido reinos y salvado vidas: el silencio. Y no hablo del silencio romántico, ni del silencio incómodo que sientes con alguien que no te interesa. Hablo del silencio como arma, como herramienta de poder, como instrumento de control mental. Si tú crees que la manipulación siempre viene en forma de palabras, discursos, gritos o amenazas, estás equivocado. Los seres más peligrosos que han caminado por la tierra no necesitaban hablar. Con una mirada, con una pausa, con un simple gesto, podían hacer temblar ciudades enteras. La verdad es que, en la vida real, el silencio ha sido el método más eficiente de manipulación psicológica desde que el ser humano existe. Porque cuando tú callas, el otro empieza a revelar cosas que nunca diría en una conversación normal. El silencio no es ausencia. El silencio es presión, y la gente no soporta la presión. Fíjate en la historia. Los emperadores romanos, los más sanguinarios, los más calculadores, no amenazaban a gritos. Cuando alguien los traicionaba, no respondían de inmediato. Se quedaban quietos, inmóviles, observando, y ese silencio era más aterrador que cualquier sentencia de muerte, porque el silencio del poder significa que el otro se queda a solas con su imaginación, y la imaginación humana, cuando tiene miedo, es la tortura más efectiva que existe. En la mafia italiana era igual. El que hablaba de más terminaba enterrado. El que callaba, el que escuchaba, el que observaba y jamás decía más de lo necesario, ese era el que realmente mandaba. Los jefes no necesitaban levantar la voz. Sus silencios marcaban el ritmo de la conversación, de la tensión, de la obediencia. Y no es casualidad. La gente obedece más a quien parece controlar sus emociones que a quien las exhibe. La psicología moderna lo explica muy bien. El silencio activa un mecanismo en el cerebro llamado respuesta de incertidumbre. La mente, cuando no tiene información, empieza a inventarla, rellena los huecos. Y normalmente los rellena con miedo, ansiedad, culpa o sospecha. El silencio te obliga a hablarte a ti mismo. Y por eso funciona tan bien como herramienta de control. Piensa en esto: cuando alguien no te responde un mensaje, cuando te deja en visto, cuando te ignora, no necesitas que te diga nada para que empieces a cuestionarte todo. ¿Habré dicho algo malo? ¿Me estará castigando? ¿Hice algo que no debía? Mierda. ¿Por qué no contesta? Eso es manipulación emocional sin palabras. Y aunque no siempre sea intencional, el efecto es el mismo. La mente del que espera se deteriora, porque la incertidumbre es más dolorosa que un golpe, más torturante que un insulto. Ahora, escucha esto. Cuando tú dominas el silencio, no solo manipulas a otros, te manipulas a ti mismo. El autocontrol que requiere no reaccionar, no caer en provocaciones, no responder impulsivamente. Esa es la clase de poder interno que asusta a quienes no lo tienen. La gente teme al que no muestra sus emociones porque no sabe qué esperar. No pueden predecirte, y lo que no se puede predecir, se teme. Los grandes líderes lo sabían. Napoleón Bonaparte tenía una táctica tan brillante como siniestra. Cuando sus enemigos o diplomáticos hablaban demasiado, él simplemente guardaba silencio, con una mirada fija y un rostro inexpresivo, horarios enteros sin emitir una palabra. Y mientras los otros se desesperaban tratando de interpretar su falta de reacción, terminaban contradiciéndose, revelando información, mostrando debilidades. Napoleón no tenía que presionar.
Ellos solitos se destruían. El silencio revela más que las palabras. Porque mientras tú callas, el otro se muestra, sus nervios se muestran, sus inseguridades se muestran, su ansiedad se muestra. Y en ese momento, tú no necesitas hacer nada, solo observar, tomar nota, calcular. La manipulación sin palabras no es como la pintan en las películas, no es teatral, no es dramática, es fría, es quirúrgica. Y cuando la ves en vivo, cuando ves a alguien controlando una situación solo con su presencia, sin necesidad de hablar, cuando ves a una persona lograr que otros se disculpen sin haberles dicho nada, cuando ves a un jefe de mafia mover a una sala entera con solo levantar la ceja, cuando observas a un político destruir a un adversario con una pausa y una mirada, entiendes por qué el silencio es una herramienta tan aterradora. Porque el silencio pone a trabajar la mente del otro en tu favor. Tú no estás manipulando de forma activa. Estás dejando que la otra persona se manipule sola. Y aquí viene lo más importante. No necesitas ser un emperador, un mafioso o un dictador para usar esto. Esto pasa todos los días, en relaciones, en trabajos, en discusiones, en amistades, en redes sociales, en situaciones donde alguien quiere sacarte de tu centro. La gente que reacciona rápido pierde. La gente que responde con impulso pierde. La gente que necesita explicar, demostrar, justificar, pierde. El poder está en quien sabe detenerse, respirar, observar y guardar silencio. Porque el silencio, bien usado, hace que los demás se rebelen. Y cuando los demás se rebelan, tú ya ganaste. Por eso te digo esto con total claridad. En un mundo donde todos quieren hablar, el verdadero poder pertenece a quien sabe no decir nada. Quien controla su silencio, controla su destino. Quien controla su silencio, controla la narrativa. Quien controla su silencio, controla a los demás. Domina el silencio y dominarás la mente humana.